Buenos días, hoy es miércoles 7 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida a Jesús Salas Betting, candidato a doctor y maestro en sociología por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Jesús Salas se ha desempeñado como docente en distintas universidades del Ecuador, como la Flaxo, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de las Américas, la Universidad de la SUAY y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Jesús, buenos días nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría conocer sus puntos de vista ahora que estamos en una nueva campaña electoral en nuestro país y en donde se están utilizando, como hacen usualmente, los candidatos, las encuestas. Ahora, le inicio preguntando a usted, como profesional, como sociólogo, como investigador, ¿para qué sirve una encuesta? Buenos días, Jaime, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. También buenos días para todas las personas que conforman la audiencia pues, de este medio. Sí, digamos que empieza una nueva época electoral, ¿no? Hasta que vivimos en alternancia entre comicios nacionales y regionales, locales y provinciales, ¿no? Cada 2 años. Y por esta época especialmente, a medida que nos vamos acercando mucho más justamente al sufragio, empiezan o afloran las encuestas electorales eh, como una medida, ¿no? Para ir vislumbrando el panorama que se viene frente a las personas que están, pues, en campaña, ¿no? Digamos que las encuestas electorales fundamentalmente tienen dos funciones básicas, ¿no? La primera función, que es una función que compete sobre todo a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las personas del común, tiene que ver justamente con ver las tendencias que se van marcando en términos de los candidatos, de posibles ganadores, ¿no? Ayuda mucho en ese sentido para informar el voto, ¿cierto? Eh, por el otro lado, la otra función que tienen, y que esta función compete más a los partidos, a los movimientos políticos, tiene que ver con la toma de decisiones. Digamos, en ambos casos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Bien sea a las personas que van a votar o a las personas que están detrás de estas campañas, ¿no? Por eso es lo que nosotros vemos muchas veces, seguramente usted, Jaime, a muchas personas que nos están escuchando alguna vez le han visitado en sus casas o le han llamado para hacer este tipo de encuesta. No solamente le preguntan a uno directamente por quién va a votar, ¿no? Sino que también hay algunas preguntas que tienen que ver más con la percepción de temas que competen, ¿no? A la ciudadanía, como la seguridad, el acceso a servicios, ¿no? La opinión que tienen de lo que está pasando. Y luego, además, se hacen una serie de juegos electorales con papeletas, incluso muchas veces se hacen simulaciones, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Eso es justamente lo que le permite a los partidos políticos, a los movimientos, decidir, ¿no? ¿Quién es la mejor persona? No solamente en términos de quién es más afín a la opinión, sino también de quién es más afín a qué justifica esa opinión, que son las preguntas previas que le suelen hacer ahora. Ahora, Jesús, una encuesta no puede hacer cualquier persona, pues. Correcto, Tienen que hacer gente profesional, de acuerdo. entendida en la materia, que sepa elaborar un cuestionario de preguntas para que la encuesta tenga un resultado cercano a lo que se pretende saber. Correcto. Ahora, no es lo mismo una encuesta que un sondeo, Jesús. De acuerdo, completamente. Si hay ¿Y diferencias, dónde están ¿no? las diferencias? Digamos, la encuesta como tal es un instrumento, ¿no? De, de- de investigación cuantitativa como tal, ¿no? Es decir, tiene unos
criterios y unos parámetros de rigor que están amparados obviamente en la demostración científica, ¿no? El más claro y el más clave, y lo que diferencia una encuesta de un sondeo, ya les voy a explicar qué es un sondeo, es que la muestra está sustentada, la encuesta está sustentada en una muestra, ¿sí? En una muestra estadística, porque el objetivo finalmente de las encuestas y de la estadística en general es que a partir de un pequeño grupo, ¿cierto?, que es representativo para un total de la población, se puede entender que está entendiendo el total de la población. Es imposible, ¿cierto? Para una persona cualquiera, incluso para una empresa, preguntarle a todos, a los 16, 17 millones de ecuatorianos, pues quién van a votar en estas elecciones, ¿no? Digamos que el padrón electoral es menor, están en 10 millones, ¿sí? Eh, Luego lo que se hace, y ahí es donde está la diferencia radical entre qué es una encuesta y qué es un sondeo, es que se tiene que determinar un número de personas mínimo, ¿cierto? A las cuales se les va a preguntar para que con base en ese valor, ¿sí? Uno sepa qué está pensando el total de la población. Por ejemplo, en el caso de Cuenca, ¿sí? Para el total de la población de Cuenca, ¿cuántas personas necesito yo entrevistar, o sea, aplicar esta encuesta para saber más o menos cuál es la tendencia general? La diferencia con el sondeo es que en el sondeo no necesariamente hay una muestra, ¿sí? El sondeo simplemente se encarga de conocer la opinión de las personas, ¿sí?, a partir del total de las personas que participan, ¿no? Es decir, la población y la muestra aquí se equiparan. Luego, por ejemplo, yo puedo hacer un sondeo de opinión, que muy frecuentemente hacerlo en las redes sociales, Twitter sobre todo tiene herramientas para hacer esto. Y yo digo, no, de las 2.000 personas que participaron, que es un montón, ¿cierto? Esto están opinando, esto es lo que están pensando, pero no hay un criterio, digamos, científico, ¿sí?, basado en la matemática, en la estadística, que me diga que esas 2.000 personas representan la opinión del resto, ¿sí? Es decir, de los 16 millones de Sí. ecuatorianos, o de los 3 millones de habitantes de una ciudad, etcétera. Ahora Ahora, que, con respecto, Jaime, y perdón, me decía así, no cualquier persona puede aplicar estas encuestas, sobre todo las encuestas electorales, eso está normado, ¿sí? Y tiene que ser así, justamente porque cuando se trata de temas políticos como la elección de las autoridades, son temas sensibles, ¿no? Y luego, si no se norman, puede claro, se generar supone, falsas expectativas en la claro, gente. Que fue lo que pasó hace algún tiempo con las famosas exipolo boca de urna, ¿no? Que generan estas expectativas, ¿cierto? Y cuando se generan esas expectativas y contrastan con los resultados oficiales, pues vienen los problemas, ¿no?, para la gobernabilidad. claro, ahí vienen los problemas y se hablan de encuestas manipuladas, Ujú. de Correcto. encuestas hechas con un fin determinado para cambiar el criterio del electorado muchas veces. Sí. Encuestas chimbas, decimos aquí en Cuenca, chimbas, o sea, mal hechas, mal elaboradas para sorprender al electorado. Esto le pregunto, Jesús, porque se publicó recientemente aquí en Cuenca, en un medio de comunicación, una encuesta sobre los candidatos a la alcaldía y a la prefectura, y resulta que en esas encuestas, al sumar los porcentajes, se pasaban del 100%. Mm. ¿Qué significa esto? No, definitivamente ahí hay un error que puede ser un error de muestreo, ¿no? Vale decir, y esto es súper importante tenerlo claro, que los procedimientos para la realización de este tipo de encuestas, ¿no?, que se llaman pronósticos electorales, están reglamentados, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral tiene un reglamento que tiene que cumplir, o sea, las personas que aplican este tipo de encuestas y que se publican en los medios tienen que estar debidamente registradas, tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, por ejemplo, que la muestra o el margen de error de la muestra mejor no supere el 3%, no sea menor ni mayor al 3%, esto justamente para ganar confiabilidad, ¿no? Y lo otro es que tiene que ser muy claro, ¿no?, cuál fue ese tamaño de la muestra, es decir, el número de personas que se entrevistó versus el total de electores, en este caso, pues para la provincia y Ujú. para la localidad, ¿no? Eso es como medida básica, ¿no? Pero adicionalmente, ¿no?, hay unos, digamos, unos criterios para la publicación de este tipo de estudios en medios de comunicación. Tienen que guardarse los respaldos, ¿sí? Esos respaldos pueden ser requeridos en cualquier momento
por el CNE, ¿no? Entre ellos tiene que estar la base de datos, aquí en Encuestop, y los procedimientos estadísticos que se realizaron, las tablas, ¿no? Todos los cruces de información que se hacen, ¿no? Luego, si esto pasó, bueno, ya será un tema de las autoridades entrar a investigar. Bajo ningún criterio, pues uno le puede dar un valor superior al 100%. Es muy curioso el caso, ¿no? Es decir, como que sumé y la cantidad de datos no me da. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando ahí. Pero sí toca un tema muy importante y que tiene que ver con justamente la manipulación. Vamos a decir que no hay métodos exactos, sobre todo cuando se trata de ciencias sociales, ¿no? Cuando estamos hablando del pensamiento de las personas y de la sociedad, ¿sí? Por eso justamente se cuida mucho, sobre todo en los métodos estadísticos, lo que corresponde a la parte matemática, que es donde podemos tener control real, ¿no? ¿Dónde no podemos tener control real? Sobre la base de lo que nos están diciendo las personas. Muchas veces nosotros vamos y le preguntamos a la gente y confiamos plenamente en la opinión de la gente, que así es, ¿no? Pero no necesariamente Jaime, por ejemplo, en este caso me puede estar diciendo la verdad sobre quién cree él que va a ganar o necesariamente sobre quién va a votar, ¿no? Y esa opinión además puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, hoy puede estar pensando en votar por un Ahora, candidato y la próxima semana por otro, ¿no? cambia de criterio a última Exactamente, hora. Cambia de exactamente, criterio pues, a última hora. exactamente. Y eso puede pasar también con la boca de urna, por eso ahí está reglamentado que no se puede publicar, ¿no? Antes de las 5 de la tarde del día de los comicios o del sufragio, las encuestas de boca de urna, justamente por eso, porque Mm. una persona que va entrando al recinto puede cambiar de opinión una vez entró, por cualquier motivo, Puede ¿sí? cambiar de Eh, opinión ese momento, el momento de votar. Exactamente. Entonces, en este caso, cuando hablamos de encuestas de tipo electoral, es importante siempre ir haciendo el diagnóstico lineal, ¿no? Es decir, en el tiempo, haciendo un tracking cada cierto punto, a ver Un cómo se van seguimiento. moviendo esas tendencias, ¿sí? Y es muy importante hacerlo porque justamente ese movimiento es el que nos permite hacia el final, ¿no? Una semana, 2 semanas antes, saber más o menos hacia dónde Claro. se mueve Pero la tendencia, ¿no? eso Si maneja. un candidato se mantiene estable, puede ser que es Claro. posible que la mayoría de la gente sí esté pensando en votar en él y que sea un virtual ganador. Ahora, candidatos aquí que se están dedicando, y entiendo que en otras partes también del país, que se están dedicando a las redes sociales, Ujú. a promocionarse en TikTok, por ejemplo, y en TikTok dice que tienen, yo qué sé, 100.000 vistos buenos o seguidores o qué sé yo, pero eso no significa que van a tener los 100.000 votos, ¿o sí? No, claro que no, claro que no. Digamos, esto solamente se decide el día de las elecciones. Y, digamos, el Ecuador es uno de los pocos países, eso hay que decirlo, a nivel mundial, que tiene voto obligatorio, ¿sí? Pero no necesariamente mis seguidores de TikTok van a votar por mí, ¿no? Yo puedo seguir, por ejemplo, a un candidato, porque en este caso puedo ser un periodista, porque en este caso puede ser mi amigo, y no necesariamente yo voto por mi amigo, o porque lo que hace en redes, en el caso de TikTok, por ejemplo, es chistoso, llama la atención, me cae bien, ¿no? Que es, digamos, un escenario virtual, ¿no? Y es quizá uno de los errores más frecuentes que se ha presentado justamente en los últimos años y a partir también de la pandemia, ¿no? Con este confinamiento y que todos nos abocamos casi que a las redes sociales para informarnos, ¿no? Para entretenernos, ¿no? Creer que la, ele- que la campaña electoral se hace en redes y que se hace exclusivamente en redes, ¿no? Ahí se llega a un cierto público, si ese público no le garantiza a uno que va a ganar, ¿sí? Sí puede ayudar a marcar alguna tendencia, a difundir Ujú. más la información, pero no porque yo tenga más seguidores en una red social, eso significa que yo soy más o menos popular. Por eso justamente se hacen las encuestas, ¿no? Porque el resultado real está ahí en las calles. Claro, ahora lo que preocupa, Jesús, nos preocupa aquí, y le hablo yo como periodista, es que a falta de propuestas serias, programas, soluciones, se dedican a hacer payasadas en TikTok. Ujú. Allí vamos mal. Sí, claro, digamos, es una tendencia últimamente, ¿no? Y lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, Muchas veces son los mismos seguidores de las redes sociales
los que salen a reclamar justamente a los candidatos que hacen promesas, ¿no? En este momento además estamos en una época en la que todos los candidatos hablan y dicen y prometen, ¿no? Muy pocas veces las personas se sientan realmente a revisar sus programas de campaña, sus propuestas de gobierno, ¿no? A ponderar qué tan real es lo que nos están diciendo, ¿no? Y el afán también mediático de generar más publicidad, ¿no? De generar más seguidores, lleva muchas veces a eso, ¿no? Ahora, las redes tienen este contrasentido, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es decir, son una herramienta de doble filo, ¿no? Porque Perfecto. en las redes queda registrado todo, ¿no? Entonces, también ha pasado que personas que han estado en campaña, que han llegado a cargos públicos, luego las mismas redes sociales le saltan, ¿no? Le dicen, mire, cuando usted estuvo en campaña, publicó esto, dijo esto, ¿se acuerda? ¿No? Entonces, pero es un tema moral, vamos a los hechos, que es lo real, ¿sí? Y lo que un candidato, ¿no? Debe hacer cuando llega a una plaza, digamos, a un puesto, ¿no? De representación popular, es lo que dice en realidad su programa de gobierno, ¿no? El programa de gobierno por eso lo presentan, ¿no? Es lo que respalda, ¿cierto? A nivel legal y a nivel jurídico lo que va a hacer, ¿sí? Luego, pudo haber venido a prometer, no sé, que nos iba a pavimentar la calle, que nos iba a poner el acueducto, ¿no? Pero si eso no está en su programa de gobierno, no se queda más que como una propuesta que si él la cumple, no cumple con la ciudadanía, con su palabra, con el pacto moral que hay ahí, pero no necesariamente está facultado, ¿no? Y esa es la otra también, hay que ver Pero, a qué cargo aspira, pero porque las muchas redes veces también sociales, como que está fuera de sus competencias. pero las redes sociales definitivamente no le perdonan. No perdonan. Hoy en día en las redes sociales no perdonan nada. Las redes sociales, así como ayudan a subir la imagen de una persona, ¿no? Y esa persona gana fama y hoy en día hasta le llaman monetizar, ¿no? O cotizan, hacen plata ahí, también puede venir a menos, ¿no? Por un escándalo que se difunde a través de una red social puede estar en riesgo la carrera política de una persona, la carrera académica, por ejemplo, el prestigio, ¿no? Entonces, por eso le digo, es un arma de doble filo, sí. Efectivamente, entre más vistas, más reproducciones, que es lo que sucede en TikTok, ¿cierto? Quizás llego a más personas y de Ahora, pronto de esas 100.000 ahora, personas, bien. un porcentaje importante vota por mí. Ahora, frente, Jesús, a esta Sí, campaña anticipada que estamos viviendo los ecuatorianos, sí, en donde candidatos o ciertos partidos políticos con muchos recursos están promocionando, llenando de publicidad. Antes de la campaña oficial están llenando de publicidad con vallas gigantes en calles y avenidas y que están presentando encuestas, por ejemplo, medios de comunicación digitales, algunos medios están publicando encuestas falsas, manipuladas, dándole un primer puesto o un segundo puesto a determinado candidato. Y el argumento del Consejo Nacional Electoral dice que no hay que allí hay un vacío legal que no puede controlar. claro, lo hay, de hecho, yo insisto, no, digamos, está reglamentado el tema, es decir, un medio de comunicación que se preste a ser un medio serio, ¿sí? Lo que hace en realidad es acudir a la persona, que puede ser natural o jurídica, a la empresa encuestadora, que está debidamente registrada, ¿no? Ante el Consejo Nacional Electoral. Digamos que no hay no está establecido, de hecho, desde cuándo se pueden hacer encuestas, ¿no? Sí, sí hay en el reglamento establece hasta cuándo y cuándo no se debe hacer, ¿no? Sabemos que durante el silencio electoral, que son estos 48 horas Eso sí antes, está claro. está prohibido sacar encuestas, ¿no? Para el caso de los pronósticos electorales, hasta 10 días antes de los comicios, ¿no? Por eso la última semana como súper afanada, todo el mundo sacando encuestas, los candidatos tratando de ganar la plaza pública, porque luego viene el silencio electoral y ya no se puede hacer nada, ¿cierto? Pero digamos que el vacío radica en que en realidad uno puede hacer una encuesta en cualquier momento. Si mañana, digamos, 15 de mayo ya fue la posesión de autoridades, usted como medio simplemente 15 días después puede sacar una nueva encuesta pensando en los siguientes comicios. Y no hay ningún problema en realidad, porque insisto, las encuestas en realidad cumplen esta función
de medir cómo está haciendo la tendencia electoral. Eso lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Mucho antes del 22 de agosto, sobre todo los partidos, los movimientos, contratan este tipo de encuestas, ¿cierto? Para medir la imagen, sobre todo la imagen política de las personas que ellos creen que pueden aspirar, ¿sí? A un cargo público en representación de su movimiento, ¿sí? Y eso les ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y durante esta época incluso lo que se hace en realidad, más allá de ver la tendencia como tal, porque el inicio de campaña efectivamente empieza el 3 de enero, ¿cierto? Lo que se hace es un poco ver justamente cómo se ajusta esa imagen en términos más de publicidad política, ¿no? ¿Qué mensaje es el que se debe transmitir? ¿Qué se quiere transmitir? ¿A qué tipo de gente le queremos llegar, ¿no? Desde el electorado, ¿no? ¿Dónde nos concentramos? ¿Sí? Hay, Digamos que es la función que cumple. Luego está este tema y que sucede mucho hoy en día, sobre todo con algunos medios, y es nosotros solo damos la información, usted decide, ¿no? Pero también ahí los medios tienen que hacer una mea culpa y pensar de que la opinión de un periodista, ¿no? Puede influir sobre digamos, la decisión de muchas personas, ¿no? Que es un poco el juego que se hace cuando se critica muchas veces esa neutralidad que asumen algunos medios, ¿no? Que dice, pero es que no existe la neutralidad completamente o la objetividad absoluta porque su opinión sí permea. Entonces, claro, un medio que es influyente, ¿cierto? Que está diciendo todo el tiempo, mire, este va a ser el ganador, este va a ser el ganador, este va a ser el ganador. Hay personas que le creen fielmente a ese medio, ¿cierto? Y que por las razones que ese medio expone terminan votando y tomando esa decisión, incluso sin haber leído, que yo insisto es como el peor de los males aquí, que solemos ir a votar, ¿sí? Eh, Sin conocer bien qué es lo que nos están proponiendo realmente, ¿no? Porque insisto, en la plaza pública, en el discurso público, todo se vale, pero finalmente lo que tiene validez jurídica y legal es lo que está escrito, y lo que está escrito está en ese programa que tienen que presentar ahora y ha que se vale. sucedido, Jesús, en el país que encuestadoras serias han Ujú. fallado en los Ah, pronósticos. sí. Justamente por eso, porque es un pronóstico, ¿no? Y cada encuestadora tiene su metodología, pues sí, que cada vez que sale una de los resultados de estas encuestas la expresa, nos dicen dónde fue que se hicieron las entrevistas, cómo se determinó esa muestra, ¿no? Qué pesos, es decir, cómo se ponderó esa muestra, ¿sí? Y suele pasar, ¿no? Ahora, el margen de error, como ya está establecido, digamos, no permite que ese descache sea muy grande, aunque en términos, digamos, estadísticos, medio punto porcentual, un punto porcentual, como pasó hace un par de elecciones, recuerdo, 2 o 3 puntos porcentuales es un montón, ¿sí? Pero si lo vemos en términos generales, digamos, tampoco podemos llegar como a pensar que lo están, o sea, que lo hacen con sevicia. Puede que sea así, ¿no? Ahora, una cosa es demostrarlo, ¿no? Simplemente cuando uno revisa los resultados de estas encuestas, que eso es lo que muchas veces no se hace también, que es revisar la ficha técnica, luego uno puede entender por qué está el desfase, ¿no? Dependiendo de dónde se entrevista, quién se entrevista. Y luego también hay otro tema que es mucho más metodológico y que tiene que ver y sobre la base del control de esas entrevistas, de esas encuestas que hacen las mismas empresas, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de trabajar en un tiempo haciendo este tipo de estudios, uno tiene que revisar muy bien, por ejemplo, quién está encuestando. Hay cosas tan sencillas en términos metodológicos como cómo se formula la pregunta que puede generar una tendencia, ¿cierto? Que puede obligar a la persona que está respondiendo inconscientemente a apuntar hacia cierto lado. Eso también es manipulación. Exactamente, sí, y esas cosas pasan y pasan más común de lo que uno Mm. cree, ¿no? No falta el encuestador, por ejemplo, que se inventa los datos, por eso el Consejo Nacional Electoral pide la base de datos, no pide quién se encuestó, son preguntas que se hacen que para las personas a veces resulta incómoda, porque hay un tema de anonimato aquí que es importante, ¿no? Pero que se utilizan más para ejercer control, ¿no? Muchas veces estas empresas lo que hacen es y luego tomar una muestra de su propia muestra para llamar, preguntar si efectivamente las personas fueron entrevistadas, respondieron, las visitaron el día que fue, ¿cierto? Cuando se es un poco más estricto, incluso a veces se hacen al azar preguntas, ¿no? Dentro de la misma encuesta para ver si la respuesta es la misma, ¿no? Pero justamente ya eso hace parte del ejercicio profesional propio de las personas que hacen y aplican estas encuestas. Como todo es un proceso general, ¿no?
hay que cuidar la parte matemática, hay que cuidar que la muestra sí corresponde al total de la población, de que se están ponderando bien los datos, que se están seleccionando bien los segmentos o los estratos de población a los que se les aplica, pero también está la parte más de aplicación, ¿no? De tener un coordinador que realice bien su función, que supervise adecuadamente a los encuestadores, capacitar muy bien a los encuestadores para que, por ejemplo, formulen bien las preguntas, que no generen confusión, ¿no? Que a veces cuando se formula mal la pregunta y uno trata de explicarla con esa explicación, mueve la tendencia de la gente, ¿no? Porque es el objetivo en sí mismo de la estadística, ¿no? Ser lo más objetiva posible, entendiendo pues que siempre hay un rango ahí de error que es imposible evitar. Bueno, y hay personas también, Jesús, osadas, ¿Sí? que se inventan encuestas que nunca han hecho, pero Las ponen hay, resultados. las hay, claro. Por eso también insisto, o sea, está regulado y es un tema que compete a las autoridades, ¿no? Se suele hacer, ¿no? También auditorías, ¿no? A este tipo de ejercicios, porque hay un riesgo y ese riesgo lo vivimos, yo recuerdo hace un par de elecciones, estoy hablando de las presidenciales, aquí en Quito, ¿cierto? Cuando las encuestas bocas de urna apuntaban a un resultado y el resultado final fue otro, ¿no? Y a esto le sumamos, pues igual los errores de procedimientos que hubo en esa época por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que se demoraron en salir los resultados, en que los boletines no eran tan rápidos, ¿no? Entonces generó esa falsa expectativa en la gente. Bueno, al Y final, pues ganó quien dice ahora, que gana oficialmente, pero quedó ese sinsabor, ¿no? Y eso sí genera un problema grande para la gobernabilidad a largo plazo, ¿sí? Porque mucha gente no reconoce a la persona, a la autoridad, ¿cierto? Como una autoridad legítimamente escogida, ¿no? Por eso justamente es un tema más de autoridades ahí ejercer ese control. finalmente, Jesús, no es lo mismo hacer una encuesta personal que una encuesta telefónica o No, utilizando claro que no. redes sociales. Claro que no. Digamos, cuando uno es más riguroso con el método, en este caso, las encuestas normalmente se hacen cara a cara, ¿no? La típica encuesta de casa. Además, porque el tipo de muestreo que en este caso está establecido, eso también está establecido, o sea, no se lo pueden inventar las encuestadoras, tiene que ser un muestreo estratificado y ponderado, ¿no? De acuerdo al ámbito de aplicación de la encuesta, ¿no? Entonces, normalmente se toma el padrón electoral, se sacan, ¿no? Esos grupos o subgrupos de estratos, cuántas mujeres, cuántos hombres, en dónde viven, ¿cierto? En qué lugar de la ciudad vive, ¿sí? Para justamente poder aplicarlas, ¿no? Ahora, en términos ya de procedimiento de cómo se realiza, obviamente cuando yo tengo a la persona frente a mí, ¿sí? Primero garantizo que la persona me está prestando completa atención, ¿no? Puedo resolver las dudas que tiene la persona en ese mismo momento, que es muy diferente cuando pasa de manera telefónica. Una vez le llaman por teléfono, está haciendo otras cosas, se distrae, responde por responder, suele ser más cansado, sobre todo si la encuesta es muy extensa, ¿sí? Por ejemplo, otra ventaja que tiene hacerlo presencial, o sea, cara a cara, como se llama técnicamente, poder hacer estas simulaciones que muchas veces hacen, que le pasan a uno las papeletas y le dice, bueno, le voy a mostrar estas papeletas por quién eligen, ahora estas otras, sacando a este candidato, porque además también uno puede visualizar, muchas veces se Sí. utiliza como sucede en el tarjetón, la cara de la persona, ¿cierto? Entonces uno, el nombre no le suena, pero la cara sí. Esas cosas son las ventajas que tiene la encuesta. Ahora, en términos de encuesta telefónica, hoy en día cada vez, y eso es una realidad, cada vez la gente usa menos telefonía fija, ¿no? Y antes hacerla de manera telefónica garantizaba que la telefonía fija estaba atada a un lugar de residencia y que ese lugar de residencia estaba ubicado en un barrio, en una ciudad. Sí, hoy en día, pues todo el mundo usa, casi todo el mundo usa celular, cada uno prescinde más del teléfono fijo. Y ni se diga de la encuesta virtual, porque la encuesta virtual tiene mucho menos control, es mucho más difícil de aplicar en el sentido de que uno no garantiza que la gente va a responder. Uno puede decir, bueno, necesito sacar 1.800 encuestas, voy a mandar por correo electrónico. De ahí a que las 1.800 personas me respondan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Siendo que no es Sí. obligatorio, ¿no? Entonces, definitivamente el método presencial sigue siendo, digamos, el más confiable, el más adecuado, ¿sí? Y por eso también no todo el mundo tiene la capacidad de hacer encuestas, ¿no? Porque eso implica un gasto de dinero,
implica un gasto en personal, ¿no? Que es importante, ¿sí? Si uno quiere que los resultados sean reales. Del resto, por lo general lo que se hace a través de las redes sociales y de los medios virtuales suelen ser sondeos de opinión. Y muy rara vez hay encuestas y toma mucho tiempo hacerlas, ¿no? Para alcanzar justamente la representatividad que se busca. Bien, gracias Jesús por la entrevista. Importante Listo, Jaime, ¿no? información valiosa para los electores, para los ciudadanos. Ha sido una entrevista con Jesús Salas, candidato a doctor y maestro en sociología por la Flaxo, catedrático en varias universidades del Ecuador. Jesús, gracias, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y bueno, a las órdenes siempre. Que tengan un buen día.